Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde de este viernes 21 de agosto de 2020 y estamos en nuestro 19º programa de regreso a clases. Aprende en Casa 2. Estaremos aquí diariamente a las 5 de la tarde hasta el próximo lunes 24 de agosto, en que iniciamos formalmente el ciclo escolar con validez oficial. Como hemos informado, las clases que se inician el próximo lunes tienen validez oficial, se van a impartir por televisión, por internet, a través de la radio en comunidades indígenas y también a través de cuadernillos en lugares marginados. Vamos a seguir atendiendo siempre sus dudas y comentarios, para eso es que ideamos varias formas de contacto, como las que aparecen en su pantalla. Es importante que las conserven para cualquier duda que tengan. Ahí está nuestra plataforma, nuestro correo electrónico, redes sociales y teléfonos. Y además, en la plataforma en cep.gov.mx pueden consultar los horarios, los días que cada grado escolar, desde educación inicial hasta bachillerato, tienen en esta nueva modalidad de enseñanza. Una cosa importante que el día de hoy queremos anunciar es que además de los servicios que ofrece por teléfono Educatel, hemos habilitado un centro de atención telefónica especial para brindarles asesoría pedagógica y académica en educación básica a nuestros alumnos y madres y padres de familia. Este centro de apoyo pedagógico a distancia, Aprende en Casa 2, tiene 3 líneas telefónicas que aparecen ahí en sus pantallas. Una línea es para preescolar. Cualquier duda que tengan pueden marcar el 55 36 01 87 20. Si tienen a la mano la forma de tomarle fotografía a la pantalla de televisión, es muy bueno que conserven esto para cualquier duda que tengan sus hijas o sus hijos. Si son de primaria, el teléfono es el 55 41 72 04 13, y si son de secundaria, el 55 36 01 71 23. Estamos hablando de que a través de todas estas líneas telefónicas, 160 líneas telefónicas, se va a poder dar asesoría sobre cualquier duda que tengan en preescolar, primaria y secundaria, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, 12 horas, todos los días de lunes a viernes. Ahí se va a brindar asesoría, orientación, acompañamiento, todo a distancia a los estudiantes de educación básica, durante y después también de la programación de Aprende en Casa 2 por televisión. Y esta asesoría la van a dar maestras y maestros precisamente de educación básica. Hoy vamos a hablar sobre programación y contenidos de sexto de primaria y de primero de secundaria. Agradezco que para ello me acompañe el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica. Muchas gracias, Marcos. La directora general de Materiales Educativos, Aurora Saavedra Solá. Bienvenida, Aurora. Y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, el licenciado Enrique Quirós Acosta. Vamos a empezar respondiendo una pregunta que ha aparecido en los últimos días en nuestras redes sociales. Nos pregunta Desiree Claudia Rubio Garza si Aprende en Casa 2 será un contenido obligatorio para la planeación semanal. Ella es seguramente una maestra,
o es complementario con lo que el docente decida trabajar con sus alumnos. Aurora, ¿podrías contestar esta pregunta? Sí, muchas gracias. En las guías de los consejos técnicos escolares hemos planteado desde la Secretaría que los programas de Aprende en Casa sean la base a partir de la cual los maestros lleven a cabo su planeación. Y eso tiene diversos motivos. Me gustaría resaltar algunos. El primero es que conocer lo que están trabajando los alumnos nos permitirá y le permitirá, sobre todo a los maestros, poder realizar una mejor evaluación diagnóstica de cómo están sus alumnos, nos permitirá también, cuando haya condiciones de regresar, saber qué es lo que trabajaron los alumnos. Esto es particularmente importante si consideramos que, por ejemplo, en secundaria no existe un único libro de texto, sino varios libros de texto, y en ese sentido puede haber distintas formas de organizar o de secuenciar los programas, y por eso es tan importante que tengamos esta base común. Adicionalmente, tanto los programas de televisión como los cuadernillos que está repartiendo el CONAFE, como los programas de radio y los libros de texto responden a un currículo que es obligatorio, que es la norma, digamos, de lo que se debe aprender y cómo debemos aprenderlo en educación básica. También me gustaría resaltar que una de las lecciones aprendidas que tuvimos de Aprende en Casa 1 es justo que necesitamos tener un punto de convergencia para trabajar con los maestros. Las familias mencionaban y estuvieron enviando mensajes en el sentido de que el maestro pedía una cosa y los programas estaban solicitando otras cosas. Entonces, independientemente de que los programas de Aprende en Casa no van a dejar tarea, esa es una responsabilidad de los maestros, sí tenemos que tener este punto de convergencia. Me gustaría decir entonces cuál es el papel, los maestros, por eso les estamos pidiendo que partan de esa planeación, que utilicen los programas de Aprende en Casa como la base, para que nos acompañemos juntos y logremos unas mejores condiciones de aprendizaje de los alumnos. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, Aurora. Ahora pasamos a explicar en qué consiste Aprende en Casa 2 en educación primaria. Con esto concluimos los 6 años de primaria y estamos impartiendo un tema muy importante, sobre todo ahora en la pandemia, que es educación socioemocional, matemáticas, artes, educación física, que es uno de los temas que componen vida saludable, lengua materna, que también es todo lo de lectoescritura, ciencias naturales, historia, geografía y vida saludable, además de educación cívica y ética. Estas son las materias que vamos a impartir en sexto de primaria, y en primero de secundaria estaríamos hablando también de lengua materna, español, matemáticas, ciencias y tecnología, biología, geografía, artes, historia, formación cívica y ética, tecnología y civismo y ética en diálogo, además de inglés. Como ustedes pueden ver, ya se plasma en
Aprende en Casa 2, la educación integral, que es uno de los postulados del artículo 3 constitucional, que incorpora lo que envió el señor presidente en mayo del año pasado al Congreso, en donde además de una sólida formación y calidad educativa en lectoescritura y matemáticas, que era pues lo que era la columna vertebral antes de la educación, estamos agregando humanismo, estamos agregando civismo, valores, geografía, historia, para poder complementar la formación de todas nuestras niñas y de nuestros niños. Ahora los dejo con el subsecretario Bucio para que veamos los aprendizajes esperados en esta parrilla de materias. Sí, señor. Gracias. Vamos a ver un video, secretario, de cómo el profesor Jared da clase para que vayamos comprendiendo la dinámica de cómo van a ser los programas a partir del lunes 24. Soy el profesor Jared y seré tu maestro durante este ciclo escolar. Te recuerdo que estamos en confinamiento voluntario, pero eso no significa que dejemos de aprender. Vamos a hacerlo tú desde tu casa y yo dándote clases en línea a través de la televisión y clases virtuales en plataforma. Recuerda, matemáticas, operaciones, vida cotidiana no es diferente a #diversión. Me encanta la música, desde la música de Mozart, el folclore, la música romántica, toda me encanta. Soy ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, soy ingeniero eléctrico electrónico. Tengo una maestría en educación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Me fascinan los idiomas. Hablo, además del español, inglés, francés, portugués y un poco de árabe. Disfruto mucho de la lectura. No tengo un libro favorito, cada libro tiene su momento. Me gusta cocinar en mis tiempos libres, ya sea dulce o salado. Me encanta dar clases, así que sean bienvenidas y bienvenidos a este ciclo escolar 2020-2021. Como habíamos comentado, los profesores que van a dar clases son seleccionados con experiencia sobre su asignatura, sobre su materia, y vamos a tener 3 modelos de programas. El primero, que es maestros explicando mediante recursos audiovisuales o caracterizaciones, presentando modelos, ejemplos y planteando retos para reflexionar, como lo hemos dicho, aprender a aprender. La que sigue. El segundo es maestros conversando con un asistente que hace las voces de aprendiz, le plantea preguntas al maestro como las haría a un alumno. Este es un caso de arte, danza, en donde le explican cómo hacer el movimiento. La que sigue. Y maestros conversando con un especialista en un diálogo dinámico y cordial sobre temas sustantivos. Entonces van a ser muy lúdico, muy amable, muy atractivo para que los niños presten atención al programa. Y el papel de los maestros tiene que ver con base en la selección, como lo hemos venido explicando, de aprendizajes esperados. Los maestros diseñan, el maestro que vieron ustedes, diseñan y elaboran el guión de contenidos a partir de un plan de clase que ellos mismos desarrollan, centrado en un objetivo de aprendizaje claro. Eso es importante porque el niño se va a sentir identificado con el profesor que da la asignatura, aunque sea una herramienta la televisión. Seleccionan lecturas para promover desde todas las asignaturas la comprensión lectora de diferentes tipos de texto y selecciona y elabora recursos de aprendizaje como videos, aplicaciones y modelos. ¿La que sigue? El ejemplo de aprendizaje esperado en sexto de primaria, matemáticas, resuelve problemas que implican multiplicar números decimales por números naturales. Todos esos aprendizajes, como lo comentamos, ya lo tienen todos los maestros en el país y con eso ellos ya están realizando la planeación de cómo van a acompañar al alumno el próximo lunes.
Martes 25, artes, utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios. Y en primero de secundaria, matemáticas, conversión de fracciones decimales a escritura decimal y viceversa. Formación cívica y ética, un tema sobre un valor, promueve el valor del respeto, como hemos venido explicando, para que evalúe la influencia que tiene sobre sí mismo. Y finalmente, comentarles que hemos explicado que en estos 3 semanas iniciales, todos los maestros que nos están escuchando, nos están viendo, maestras y maestros, van a tener un programa remedial, un programa de reforzamiento de aprendizajes por el último trimestre del año anterior. Y después de estas 3 semanas ya empezaremos con el contenido de los programas, planes y programas de estudio del año. Lo importante aquí es que con los consejos técnicos escolares que les explicamos ayer, de 200,000 escuelas, hay un coordinador de cada consejo técnico escolar por estado, y hay un coordinador de escuelas de tiempo completo por estado. Con todos ellos se hizo una distribución de matemáticas, un cuaderno de trabajo, y lectoescritura, como explicamos lo importante que es para los alumnos estas 2 asignaturas, y esos cuadernos de trabajo, de acuerdo a una encuesta que realizamos el día de ayer, el 100% de los coordinadores consideraron que el cuaderno Vamos de regreso a clase como una herramienta que logra su objetivo de apoyo al quehacer docente. Sí, el 100%, cosa que es una buena noticia, y considera a los cuadernos de Vamos a regreso a clases como una herramienta que logra su objetivo de apoyar el fortalecimiento de los aprendizajes esperados clave en los estudiantes. El 100% nos dijo que sí. Eso nos tiene muy satisfechos, porque en estas 2 asignaturas, obviamente, cada cuaderno va por cada ciclo escolar, o sea, primero, segundo, tercero, hasta sexto de primaria, primero hasta tercero de secundaria de manera individual. Gracias. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Pasamos a preguntas y respuestas de la prensa que aquí nos acompaña. Gracias, secretario. Marco Dueñas. Pues son 4 dudas técnicas. El presupuesto para este ciclo escolar y cómo se alteró con base en esta modalidad, que se tuvo que haber ajustado porque no se dejan de pagar los sueldos de los profesores. ¿Qué recursos se entregarán a los alumnos con discapacidad? Si ya se tienen, ¿cuántos se imprimieron y cómo se van a entregar? El asunto de la evaluación del aprendizaje. Entiendo, ya nos había explicado que al final, cuando ya se regrese a clases, se va a hacer una evaluación alumno por alumno. En el proceso y en caso de que no terminemos o que tengamos que terminar a distancia el ciclo escolar, ¿cómo se evaluaría? Y finalmente, los horarios de los hijos. ¿Qué pasa cuando los papás ya tengan que regresar? ¿Qué plan hay para ello? Cuando los hijos se tengan que quedar en casa y ya no tengan el apoyo de la escuela, que muchas veces es eso, un apoyo en lo que la mamá o el papá iba a trabajar y luego los recogía. Si se tiene un plan al respecto, como pues las guarderías subrogadas que ya no existen, pero que alguna mamá de la colonia pueda cuidar a varios niños o algo así. Gracias. En cuanto al presupuesto, pues el presupuesto es fundamentalmente sueldos y salarios magisteriales, que se siguen pagando, de manera que no hay mucha variación en ello. Es un presupuesto pues casi idéntico a un presupuesto presencial. En cuanto a discapacidad, las becas para las personas con discapacidad las maneja la Secretaría de Bienestar y hace un depósito en una cuenta a través de tarjetas, de manera que eso va a seguir manejándose como está sucediendo en este momento. Ciegas o materiales especiales para ellos. Sí, hay un registro de niñas y niños que tienen discapacidad. Con base en ese registro se elaboran los libros en braille, se elaboran en macrotipo y esto se les hace llegar de manera personalizada. ¿Cuántos se tienen ya? Se tienen todos los libros y se están distribuyendo en todo el país. De hecho, tenemos ya un avance del 70% en la distribución de los libros. Como hemos mencionado aquí, hay 2 libros que se van a entregar después, y qué bueno que preguntas, porque a las madres y padres de familia deben de saber que el libro de civismo y ética y el libro de vida saludable no vienen en este primer paquete, porque
como habíamos dicho, se empezó a trabajar con ellos hace apenas un par de meses, porque son respuesta precisamente a la pandemia. En cuanto a la evaluación hemos comentado que es trimestral y se va a hacer presencial o a distancia, y en algunos estados será presencial y en otros a distancia, porque como hemos repetido, no se va a entrar a clases hasta que el semáforo esté en verde. Esto quiere decir hasta que la contingencia sanitaria haya sido levantada por la Secretaría de Salud. Solo entonces va a haber clases presenciales y también va a ser por estado, de manera que estados que están más adelantados en su curva de contagio, como el ejemplo de Campeche, que es el único estado que en este momento está en amarillo, podrán entrar, mientras otros estados, incluso vecinos, puedan estar sin clases presencial. Y en cuanto a las madres y padres de familia, el problema de que salgan a trabajar, de que tengan que encargar a las niñas y niños, es un problema importante, serio, que nos impone la pandemia. Es algo que quisiéramos evitar, pero es algo que ahí está. Lo que es cierto es que es mucho mejor que las niñas y los niños se queden trabajando y viendo la televisión, aprendiendo, a que se queden viendo la televisión solo para entretenerse. Entonces, hemos dicho aquí que antes decían las madres y los padres de familia, voy a trabajar y cuando regrese, por favor, no quiero que hayas estado todo el día viendo la televisión. Y ahora les van a decir, me voy a trabajar, por favor, quédate viendo la televisión todo el día. A ver, una dama. Gracias. Buenas tardes, secretarios, subsecretarios. Preguntarle si tienen el registro del total de los planteles, cuáles son los que no cuentan con infraestructura. Hablo de electricidad e internet, porque nos comentaban que los cuadernillos serán distribuidos para aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad ni el acceso a internet o se encuentran en zonas muy lejanas, y que ellos podían acudir a los planteles a que se les imprimieran estos cuadernillos. Pero, ¿cómo harán si en varios de estos planteles pues ni siquiera se cuenta con la infraestructura total? Y también preguntarles si en estas semanas también que van a continuar las inscripciones extraordinarias y el periodo ordinario, ¿qué fallas les reportaron, si tuvieron algunos problemas o cuáles fueron los principales problemas que las autoridades educativas en cada plantel reportó para las inscripciones de los menores y no menores? El subsecretario Bucio que conteste esta pregunta, por favor. Gracias. Los cuadernos de trabajo que hemos explicado aquí en reforzamiento de aprendizaje, tanto los que vimos de matemáticas y lectoescritura, en los estados les estamos pidiendo que puedan hacer las impresiones. Ya algunos estados los han elaborado y los van a distribuir directamente. Los de CONAFE los hacen llegar directamente al domicilio. Los líderes de educación comunitaria están acostumbrados y ellos les llevan directamente, personalmente, los cuadernos. En la segunda parte, ¿cuál era la segunda parte, me decías? Sí, habían reportado fallas, o qué tipo de fallas habían reportado en las inscripciones o durante las inscripciones. Durante las inscripciones. Bueno, había algún reporte de alguna diferencia en el CURP, todo eso se está resolviendo. Estamos atendiendo de manera, este es un ejemplo, los twitters que se ponen, pero por ejemplo hoy vamos a poner una pregunta de una maestra, de una madre de familia que decía que no había podido inscribir en preescolar a su hijo, y nos comunicamos con ella vía Twitter, contestó, nos dio los datos y ya está inscrito, y eso fue el día de hoy. Es decir, estamos atendiendo todas las preguntas de Twitter para darles una respuesta efectiva. Las inscripciones extraordinarias son hasta el 11 de septiembre, esa es la fecha límite, y quizás el problema que se pudiera presentar en algunas familias es que la escuela que quieran escoger para sus hijos ya tenga un cupo lleno y tenga que ir a otra, pero lugar tendrán.
estudiante, padre de familia, quiere ir a imprimir esos cuadernillos que mencionan, también están en medidas o plataformas digitales, pero pues no tienen ellos los recursos tecnológicos, es obviamente que van a ir al plantel, y ustedes mencionaban que ahí pueden imprimirlo, pero entonces, ¿cuáles son los planteles que no cuentan con esta infraestructura? Todos tienen el respaldo de la autoridad educativa local para que se identifique qué escuela tiene esa problemática y ayudarles. Podemos focalizarlo, es un buen punto, y lo vamos a cruzar con las autoridades educativas de los estados para que veamos esa parte. Muy bien. Y en cuanto a todo lo que distribuye CONAFE, es material ya impreso, que se los distribuye directamente a las niñas y a los niños. Sí. Buenas tardes, secretario Moctezuma. Buenas tardes, subsecretario. Buenas tardes, licenciada. La pregunta es al respecto. La Secretaría de Educación, ¿qué evaluación tiene? Hemos estado aquí pendientes de lo que han estado preparando para dar inicio a los cursos el próximo lunes. ¿Qué evaluación tiene al respecto de los avances que se tienen en esta preparación? ¿Y qué expectativa se está viendo para el arranque de las clases a nivel nacional? Quiero decir, ¿habrá algún estado, algún lugar donde haya dificultades para la transmisión, para que los niños visualicen las clases o para que los maestros puedan atender? Hoy tuvimos una reunión de CONAEDU, que es precisamente el grupo de todos los secretarios y secretarias de educación del país, para revisar todo. Estamos abarcando virtualmente a todo el territorio nacional con las transmisiones de televisión, con el internet, con CONAFE y la radio. Y en los puntos les pedimos hoy que localizaran algún punto que no tuviera algún tipo de apoyo para con cualquiera de estas 4 modalidades siempre llegar a todas las niñas y los niños. Se están multiplexando canales locales, de manera que se pueda también abarcar un área mayor en los casos que así se requiera. Y lo que vemos en el sector educativo, lo vimos en las secretarias y los secretarios, es que todos estamos trabajando en equipo, que el sector educativo está unido y que tiene un solo objetivo, junto con las maestras y los maestros, que es el aprendizaje de niñas y niños. Y tenemos evidencia de que Aprende en Casa 1 logró mantener el aprendizaje, y queremos no solo reproducir, sino vigorizar y fortalecer Aprende en Casa 2.